Capítulo 1. La crisis invisible de la Serie A. Los problemas que los clubes de la Serie A italiana han estado enfrentando últimamente se han vuelto demasiado grandes como para ocultarlos. Mientras la competencia dentro del país alcanza niveles nunca vistos, muchos clubes anuncian pérdidas cada temporada, y las deudas totales han alcanzado cifras gigantescas, amenazando seriamente el futuro de algunos equipos. Entonces, ¿por qué el fútbol italiano está siendo aplastado por una carga de deuda tan enorme? ¿Cuál podría ser la verdadera causa de esta situación? Veamos juntos las respuestas a estas preguntas. Antes de pasar al video, si te gustan este tipo de análisis e historias de fútbol, no olvides suscribirte al canal y apoyar el video, porque hoy hablaremos paso a paso de la crisis económica de la Serie A, desde su pasado hasta la actualidad. La Serie A ha sido históricamente considerada una de las ligas más poderosas del mundo, tanto por la competencia interna como por sus éxitos en Europa. Sin embargo, el cambio en las dinámicas del fútbol sacudió profundamente esta arraigada tradición en Italia. En especial, los acontecimientos que comenzaron a principios de los años 2000 alteraron por completo el equilibrio de la liga. En realidad, las primeras señales de declive aparecieron con el ascenso de la Premier League y la Liga. Mientras los clubes ingleses y españoles aumentaban sus ingresos, la Serie A se mantenía estancada. Pero el punto de quiebre real llegó en 2006, con el escándalo de amaño de partidos, conocido como Calciopoli. Este caso, con el dirigente de la Juventus Luciano Moggi como protagonista, sacudió no solo a un club, sino a todo el fútbol italiano. En aquel entonces, la credibilidad de la liga quedó por los suelos. Tras el escándalo, la Serie A perdió su antiguo atractivo tanto deportiva como financieramente. Al llegar la década de 2010, el declive de gigantes como el Milan y la Roma era evidente, mientras la Juventus renacía y ganaba 9 títulos consecutivos de la Serie A, entre 2011 y 2020. Sin embargo, esta prolongada hegemonía mató la competencia dentro de la liga. La emoción disminuyó, los ingresos por transmisiones bajaron, y la Serie A pasó a ser la liga con los ingresos televisivos más bajos entre las 5 grandes. En 2020, con la pandemia, los equilibrios cambiaron una vez más. Mientras la Juventus se alejaba de la cima, Inter, Milan y Napoli comenzaron a ganar campeonatos uno tras otro. El hecho de que 3 equipos distintos se hayan coronado en los últimos 5 años demuestra que la Serie A volvió a ser una liga competitiva. Hoy en día, el Napoli, como último campeón, reina en el trono, y la liga vive quizás su periodo más disputado de los últimos años. Entonces, ¿cómo llegó la Serie A a este punto? ¿Gastando grandes sumas, fichando estrellas o con plantillas más modestas? La respuesta es clara, la última opción. Porque la mayoría de los clubes italianos están ahora bajo severas restricciones financieras. Muchos se ven obligados a apostar por jóvenes jugadores que puedan vender por altas cifras en el futuro. Ya no existen presidentes adinerados como Agnelli, Moratti o Berlusconi. Los clubes deben ser más cuidadosos que nunca con sus gastos. En el pasado, fuimos testigos de la quiebra de varios clubes. Por ejemplo, el Parma, que alguna vez deslumbró a Europa con estrellas como Buffon, Cannavaro, Thuram y Crespo, se hundió con la bancarrota de la empresa Parmalat en 2003. En 2015, llegó al punto de no poder pagar los salarios de sus jugadores y se declaró en quiebra. Fue una de las caídas más duras sufridas por un campeón europeo. De manera similar, la Fiorentina estuvo al borde de la quiebra a comienzos de los 2000, la Lazio cayó en crisis al perder el apoyo de su patrocinador, y el Napoli desapareció completamente en 2004. Todos estos casos forman parte de las páginas más oscuras de la Serie A. Hoy, clubes como Juventus, Inter, Roma, Milan, Sampdoria y Hellas Verona siguen bajo una gran carga de deudas. A largo plazo, la situación de algunos de ellos no parece nada alentadora. Capítulo 2. La realidad de la deuda en la Serie A. Durante los años en que terminó la hegemonía de la Juventus, el club asumió grandes riesgos con transferencias de alto costo como Kulusevski, Pjanic y Vlahovic. Sin embargo, tras esas operaciones, la policía financiera italiana inició una amplia investigación sobre las finanzas de la Juventus.
En ese mismo periodo, se solicitaron informes financieros a todos los clubes de la Serie A. Los reportes publicados en 2020 revelaron cuán profundo era realmente el abismo en el que estaba sumido el fútbol italiano. Antes de la pandemia, la deuda total de los clubes de la Serie A rondaba los 1.500 millones de dólares. Pero después de la pandemia, esa cifra aumentó hasta 2.100 millones. En ese momento, el club más riesgoso era el Inter. Aunque hoy el panorama ha cambiado un poco, la situación sigue siendo bastante crítica. A la cabeza de la lista de deudas se encuentra la Juventus. Aunque el monto exacto no se ha hecho público, se estima que su deuda oscila entre 400 y 450 millones de euros. Su última pérdida neta declarada fue de 199 millones de euros, considerada la segunda peor situación financiera de Europa, solo por detrás del Barcelona. La deuda del Inter llegó al alcanzar los 800 millones de euros en su punto más alto. Sin embargo, durante el proceso de cambio de propietarios, el club logró reducirla a unos 350 millones. Aún así, gran parte de esa deuda proviene de préstamos con altos intereses. Su pérdida neta ronda los 36 millones de euros. En la Roma, la situación es aún más grave. El club tiene una deuda neta de 432 millones de euros y el año pasado reportó una pérdida de 76 millones. El Milan, por su parte, tiene una estructura financiera un poco más controlada, con una deuda cercana a los 100 millones de euros. La Lazio se encuentra en un nivel similar. Fuera de estos equipos, clubes como Sampdoria, Hellas Verona y Genoa también están en riesgo financiero. En contraste, Atalanta y Napoli figuran entre los pocos clubes sin deudas, e incluso con ganancias. Un nivel de deuda tan alto afecta naturalmente la calidad del fútbol nacional. El valor de marca de la Serie A ha disminuido considerablemente en comparación con el pasado. Entre las 5 grandes ligas europeas, la Serie A ocupa el segundo lugar en endeudamiento, solo detrás de la Premier League. Es cierto que los clubes de la Premier League también tienen deudas, pero al mismo tiempo generan ingresos gigantescos. Es decir, a pesar de sus deudas, pueden realizar grandes fichajes y atraer a los mejores jugadores del mundo. En Italia ocurre lo contrario. Los clubes tienen muchas deudas, pero pocos ingresos. Por eso, suelen recurrir a jugadores de bajo costo o que llegan libres en las transferencias. En los últimos años, esta situación se ha vuelto tan evidente que algunos aficionados han empezado a llamar a la Serie A la Liga del Retiro. Porque, al no poder pagar salarios altos, los equipos italianos se orientan hacia jugadores que están en la etapa final de sus carreras. Aún así, hay excepciones. Como en el caso del Napoli, algunos clubes logran grandes éxitos con presupuestos bajos. Sin embargo, el panorama general sigue siendo sombrío. Los clubes de la Serie A ahora se enfocan en obtener beneficios a través de las transferencias, desarrollando y vendiendo jóvenes talentos. Milan y Juventus han adoptado una estrategia clara en este sentido en los últimos años. Pero los aficionados critican duramente estas políticas, diciendo: «Nuestro club no es un centro de negocios, debe jugar para ganar». Por otro lado, tampoco logran retener a sus mayores estrellas. Jugadores como Alisson, Hakimi, Lukaku, Osimhen y Tonali se han transferido en los últimos años a ligas más ricas. Y se espera un destino similar para las pocas estrellas que aún permanecen en la Serie A, como Lautaro Martínez, Kenan Yıldız y Rafael Leao. Capítulo 3. El futuro de la Serie A y la crisis que se profundiza. La crisis de deuda en el fútbol italiano no solo afecta a las arcas de los clubes, sino también la estructura general de la liga. Ante todo, los ingresos por derechos televisivos están muy por detrás de los de sus competidores europeos. Actualmente, la Serie A genera alrededor de 900 millones de euros anuales en derechos de transmisión. Esta cifra es muy baja si la comparamos con los 4.200 millones de la Premier League, los 2.100 millones de la Liga y los 1.300 millones de la Bundesliga. Incluso la Ligue 1 de Francia, con 500 millones de euros, está justo detrás de los italianos. En realidad, los ingresos televisivos de la Serie A llegaron en su momento a 1.100 millones de euros, pero tras varias reducciones,
esa cifra cayó a 900 millones. Para compensar esa pérdida, se intentó vender el 10% de las participaciones mediáticas de la liga a un inversor estadounidense por 1.700 millones de dólares. Pero los clubes no aprobaron el acuerdo. En su lugar, algunos equipos fueron vendidos directamente a inversores extranjeros en busca de apoyo financiero. Hoy en día, una gran parte de los clubes de la Serie A ya pertenece a capital extranjero, y se espera que esta tendencia aumente en el futuro. Para ilustrar la magnitud de la diferencia de ingresos, basta con un ejemplo. El campeón de la Serie A recibe al final de la temporada unos 32,5 millones de euros en premios, mientras que un equipo que desciende en la Premier League gana alrededor de 150 millones de libras. Es decir, el campeón italiano gana menos que el último clasificado inglés. Esta diferencia muestra claramente por qué el fútbol italiano se ha quedado atrás económicamente. El economista italiano Gaetano Bellavia resume la situación de la siguiente manera. El fútbol italiano le cuesta al país unos 3.500 millones de euros al año. Actualmente, la deuda total de los clubes alcanza los 4.500 millones de euros. Es el pueblo quien paga ese precio. Los clubes deben construir sus propios estadios y privatizarse. Solo así podrán generar ingresos reales. Lamentablemente, los obstáculos burocráticos hacen que este proceso sea aún más difícil. Los ayuntamientos consideran muchos estadios históricos como patrimonio cultural, lo que retrasa durante años los permisos de renovación o demolición. Por eso, muchos clubes se rinden. Hasta ahora, solo la Juventus y el Udinese han logrado construir sus propios estadios con éxito. Recientemente, Milan, Inter y Roma anunciaron proyectos similares, pero su finalización tomará de los estadios no son solo una cuestión de prestigio, sino también una fuente directa de ingresos. Mientras los clubes de la Premier League generan entre 100 y 150 millones de euros al año por ingresos de día de partido, los equipos más grandes de la Serie A apenas alcanzan entre 50 y 70 millones. Esta diferencia implica que una gran parte de las ganancias anuales termina en las arcas del Estado. Este panorama no solo amenaza el presente, sino también el futuro. La Eurocopa 2032 está prevista para celebrarse en Italia, pero la falta de estadios adecuados pone incluso ese plan en riesgo. En conclusión, debido a los clubes endeudados, la Serie A ya no puede fichar a los mejores jugadores ni retener a los que tiene. Además, jóvenes promesas como Kenan Yıldız y Nico Paz ya están en la mira de los grandes clubes europeos. Aunque Italia insiste en que devolverá su fútbol a su antigua gloria, con esta carga de deuda, resulta casi imposible volver a la cima a corto plazo. Aún así, no todo es desesperanza. En los próximos años, se espera que los clubes con mayor respaldo financiero tomen protagonismo. En particular, el Como, que cuenta con uno de los propietarios más ricos de Europa, está creciendo paso a paso. Es probable que en los próximos años participe en competiciones europeas e incluso compita por el título a medio plazo. La administración de la Serie A también ha comenzado a tomar medidas radicales para aumentar los ingresos. Por ejemplo, algunos partidos se jugarán en Estados Unidos. El enfrentamiento entre Como y Milan en febrero se celebrará en Australia. Este tipo de estrategias se verán con mayor frecuencia en el futuro, pero digámoslo de manera clara y directa, ninguno de estos movimientos es casualidad. El futuro de la Serie A está seriamente en riesgo. Los grandes clubes están al borde del abismo financiero, mientras los pequeños luchan por sobrevivir. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que en un futuro cercano podríamos ver un campeón sorpresa en la Serie A? ¿O que esta liga podrá volver a acercarse al nivel de la Premier League? Espero tus comentarios.